¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Como en aquellos momentos estaban allí reunidos muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno. ¿Es que se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿O se está escondiendo? ¿Es que nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado, emigrado? Así gritaron y rieron a coro. El hombre loco saltó hacia ellos y les fulminó con la mirada. ¿Dónde se ha ido Dios?, gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde va ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Alejándonos de todos los soles? ¿No estamos cayendo constantemente? Hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, hacia todos los lados. ¿Existe todavía un arriba y abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? Este texto tan famoso de filosofía de Nietzsche, La Gaya Ciencia, parágrafo 125, es uno de los textos más tremendos y que desarrollan justamente la idea, la oscura idea, dicen algunos, de la muerte de Dios. Y en este caso, siendo mañana este Viernes Santo, quise compartir con ustedes una reflexión en torno justo a ese concepto de la muerte de Dios. Es verdad que en otros tiempos antiguos también se hablaba de que los dioses mueren. Dionisos muere. En la historia de Isis Osiris egipcia se muere. Ya el mismo Pascal en su obra Los Pensamientos hablaba también de que Pan había muerto. Es decir, había la constancia de que la finitud, de que el límite, de que algo se interrumpía o podía afectar también a la divinidad, por lo menos a las divinidades paganas. Lo que ahora se estaba mostrando a partir de este texto y de la recepción que se hace del tema, no solamente por Nietzsche, sino por otros filósofos también, era algo todavía más profundo. Por ejemplo, cuando se cita, ¿no?, que Pan ha muerto, por parte de Pascal, y dice Pan ha muerto, algunos interpretan que Pan, la palabra Pan, que puede ser un dios, pero también puede ser un adjetivo, todo. Y entonces lo que dicen cuando, interpretando esta frase de que todo ha muerto, lo que están diciendo ellos es que con el cristianismo muere todo el paganismo. Todo el paganismo queda cancelado, queda como rezagado, queda aparentemente superado por la nueva fe. Entonces, la relación de lo divino y la muerte es algo que ahí está presente en algunos momentos, pero lo que están diciendo con esta frase, ¿no?, de Dios ha muerto, era algo que no solamente tenía que ver con una reflexión de una persona o con una opinión o con un texto aislado, poético o ateo de una persona. Lo que realmente estaban diciendo es que esa muerte de Dios era un acontecimiento histórico. Que si Dios muere es porque ha sido inserto
en la historia de los mortales. Y eso le ha dado la posibilidad de morir. Y es aquí donde empieza, digamos, toda la travesía teórica y teológica de la muerte de Dios. Hasta el punto que un gran filósofo del siglo XIX de orientación protestante luterana, Hegel, hablará de que ha llegado el Viernes Santo especulativo. Es decir, ha llegado el momento en el que esa narración histórica de la muerte de un hombre hace 2000 años o 1900 años, él escribió en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, pero que ha llegado el momento de que esa, digamos, narración histórica que puede pasar como muchas otras muertes y que ha pasado y que está en el pasado, según Hegel, ahora ha sido pensada su implicación filosófica y de ser un Viernes Santo rememorado por la religión de manera, digamos, para él superficial, ahora se ha elevado en el siglo XIX a un nivel filosófico. Y quiero entonces dedicar esta metamorfosis a esta reflexión. Yo sé que no es fácil. Ojalá pueda yo comunicarme y mostrar las implicaciones de esto que tuvo para el siglo XIX, que comparte Hegel y Nietzsche, una época, bueno, Hegel fue antes, Nietzsche vino unos 50 años después, pero ellos comparten la importancia del discurso de la muerte de Dios. Y en el caso de Hegel, a diferencia de Nietzsche, le da una connotación positiva. Como ustedes vieron en el texto de Nietzsche, para él la muerte de Dios tiene una connotación trágica, como caótica. Están diagnosticando una época, están diagnosticando un cambio en la historia. Y es de lo que nos permite a nosotros comprender a mayor profundidad la frase la muerte de Dios, que no es una frase de ateísmo simplona. Como les dije, es la descripción, el reconocimiento de un cambio de época, de un cambio en, digamos, las coordenadas del pensar. Tenemos, y esto es digamos, lo que conecta a Jesús o a la muerte del Hijo de Dios en la tradición teológica con la muerte de Dios, de lo que ellos están hablando. Por eso habla el de Viernes Santo especulativo. Tenemos dos grandes vías, dice Hegel. Una es la historia de una metafísica, la historia de una cierta manera de entender la realidad y de entender nuestra relación con ella y nuestro posicionamiento ante ella, que llaman metafísica, que no es lo que la mayoría de gente hoy entiende por metafísica, ¿no? Ligada con Méndez y esas cosas, ¿no? Es algo que afecta nuestra comprensión total de las cosas, incluyendo a Dios. Esta metafísica llevará, digámoslo así, ¿no? La historia de esta metafísica llevará a crisis después de la Ilustración, después del siglo XVIII, a la crisis de la idea de Dios. Pero además de esta y del ateísmo, que va a ser, digamos, ahora posible como nunca antes. Y aquí vale la pena también una aclaración. En el pasado podría haber gente que dudara o no de los dioses, que pudiera decir este Dios es mejor que este, o mi Dios es el mío sí es efectivo y verdadero, el tuyo no. El Antiguo Testamento está constantemente, digamos, mostrando esa rivalidad entre la fe de Israel y la fe de los paganos y esta confrontación de deidades. Pero no pone jamás en entredicho la condición misma de esa confianza. Ellos solamente están peleando a ver cuál de los dos
es el verdadero, pero no que no haya ninguno, que no haya nada. O sea, propiamente cuando dice el Salmo, dice el necio en su corazón que no hay Dios, está hablando de una cuestión más moral que intelectual. Para ellos es insensato que una persona no crea, es inmoral, porque es un hecho, es un factum en el pensamiento antiguo. No se ha abierto el vacío del que están hablando en el siglo XIX estos que estamos hoy comentando. Entonces el ateísmo es un fenómeno que realmente tiene que ver con nuestra época. Es una posibilidad que se abrió gracias, en parte también, a esa idea de Dios que se conflictúa, que entra en crisis a partir de la Ilustración y del cambio en la comprensión del universo con la física y con todo el conocimiento que se empieza a adquirir de tantas cosas, ¿no? Pero además de que esa crisis es dada por esta idea metafísica que se conflictúa, que se problematiza, también hay en la misma tradición cristiana la potencialidad de hablar de un Dios que muere. Y eso tiene que ver con la muerte del Hijo de Dios. Y es aquí donde parecieran conectarse el cristianismo con sus aseveraciones teológicas y la idea metafísica de Dios. Entonces pareciera que hay toda una discusión si son separables o no el cristianismo de esta metafísica. Lo cierto está en que ya en los padres de la iglesia, siglo III, hay gente que habla del Dios que muere. Y evidentemente en el seno mismo del cristianismo tenían que aclarar quién moría en la cruz. Y aquí hay toda una discusión teológica sobre el sentido de ese Dios que muere, o si solamente es Dios que es testigo de un ser humano que muere en la cruz, pero a Dios no le afecta. Claro que aquí lo que se pone en tensión, lo que la muerte de Dios, tal como en cruz, aunque hay textos que hablan así expresamente, Dios muere en la cruz. Por eso se ensombrece, ¿no? La tarde en que es crucificado. No es un hombre el que está muriendo, es el Hijo de Dios. Por lo menos una dimensión, un aspecto de Dios. Es decir, obvio que en la muerte de Cristo, la muerte entendida teológicamente de ese Hijo de Dios que muere, es posible a partir también de una idea trinitaria de Dios. Y entonces los teólogos van a decir, no, claro, muere Dios el Hijo, pero no Dios Padre o Espíritu Santo, es el Hijo. Pero aquí obviamente se hace más compleja la pregunta y vienen los debates teológicos de decir, ¿y qué tanto la muerte de Jesús afecta la naturaleza de Dios, la transforma, la cambia? ¿O es solamente la parte humana de Jesús la que muere y su parte divina solo se vuelve testigo de ese martirio? ¿O es llevada junto con él a la muerte? Obviamente que hay toda una serie de elaboraciones y de discusiones y de matices teológicos que la iglesia tendrá que hacer y lo seguirá haciendo durante siglos. Lo que no sospechaban era la lectura histórica y filosófica que se iba a dar de esa muerte de Dios en el cristianismo, que el cristianismo, digamos, retoma a través de la figura de Cristo, del Cristo de la fe, y cómo eso iba a impactar cientos de años después en la historia, no solo de la iglesia, de Europa y del pensamiento filosófico. Porque es allí donde se iban a ver las implicaciones de esa muerte. Porque lo que estaba suponiendo, dice Hegel, y también lo estamos viendo en este texto de Nietzsche, que la visión metafísica de Dios lo suponía siempre sobre nosotros.
la idea de un sobre, de por encima de, lo colocaba siempre en una posición de autoridad, de impasibilidad, de omnipotencia, de control, de todo tipo, y obviamente de distanciamiento, porque Él está sobre, arriba, lejos, allá en el cielo, nosotros acá, dice, ¿no? Sufriendo y penando en este valle de lágrimas aquí en la tierra. El asunto está en que la doctrina de la encarnación ponía un límite a esta creencia metafísica de un Dios sobre para entender a un Dios entre. Y al poner a Dios entre nosotros, lo hizo vulnerable, lo hizo carnal, lo hizo mortal, lo hizo finito. Y es allí, mis queridos metamorfoseados, donde dirá Hegel, este gran filósofo del siglo XIX, que se da una especie de conciliación, una especie de trueque, una especie de proximidad radical de lo finito y lo infinito. Que la figura, dejen ustedes el asunto del Jesús histórico, eso a Hegel no le interesa, lo que le interesa es la implicación teológica de lo que se está diciendo y lo que cree que de alguna manera tuvo que pasar en la historia para poder llegar a la comprensión de esto que se está diciendo. Donde al momento que lo infinito desciende, se humilla, dice Filipenses, creo, se humilla y se hace carne, entonces se rompe, se quiebra ese lugar natural donde la gente solía buscar a Dios. Por eso el texto de Nietzsche empieza con esa gran pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Es decir, él está constatando que históricamente hablando ese lugar vacío que supone el descender de lo divino en lo humano, dejando vacío, dejando una crisis, se ha dado históricamente ya. Y ese vacío es reconocible ahora por todos por primera vez, dirá Nietzsche, porque la ciencia y el mundo tal como hoy lo entendemos se ha vuelto autosuficiente, autoexplicativo. Es decir, ahora por primera vez tenemos, a partir de la ciencia moderna, la capacidad de entender causalmente al mundo, prescindiendo de la causa Dios para explicarlo. Hoy, ni en las universidades, ni en los laboratorios, en ninguna parte, necesitamos esa hipótesis para la comprensión de nuestra realidad. Pero además hay algo muy interesante, que según Hegel, esa muerte de Dios como trascendencia, como infinito abstracto, tenía que ser posible si ese infinito o si ese absoluto de veras quería abarcarlo todo y serlo todo. Y para hacerlo todo, ese infinito, ese absoluto, tenía que vérselas con la muerte. La muerte ya no podía ser pensada desde lo absoluto como algo externo a él. Ahora él tenía que pasar por la propia muerte para integrarla a su propio ser. Y entonces, vamos a decirlo así, el ser divino lleva sobre sí su propia negación, su propio no ser, su propia muerte. Porque para Hegel, el verdadero sentido filosófico de esa cruz no es solamente el hecho de que hayan asesinado a un profeta y que después haya revivido, sino que la misma idea de Dios, la misma evolución del espíritu, tenía que pasar por esa muerte. Tenía que, para morir, hacerse hombre. Lo absoluto tenía que hacerse sujeto. Y según él, allí también se daba un avance enorme en la concepción de la divinidad que en el paganismo, según él, era objetiva,
era la naturaleza, los árboles, el cielo, las nubes, todo, ¿no? Pero ahora, con el cristianismo, se había hecho sujeto. Pero al hacerse sujeto, tenía que llevar sobre sí las marcas de la subjetividad y de la finitud, que son la muerte también. Y entonces allí, dice él, en esa, digamos, en ese autosacrificio de la divinidad en una cruz, teológicamente pensada, filosóficamente pensada, es uno que se vaciaba la idea de una trascendencia alienante para el hombre, y dos, que gracias a ese distanciamiento, gracias a esa aniquilación, se abría nuestra única posibilidad en este mundo para ser responsables de nosotros mismos de una manera inexcusable. No había ya divinidad arriba a quien culpar, ni a quien buscar. Éramos nosotros los responsables de lo que íbamos a hacer con nuestro mundo. Este mundo por primera vez era pensado como mundo humano. Y lo que hacemos en él es nuestra responsabilidad. Es decir, para Hegel había esta conexión muy interesante entre ese dolor infinito de esa muerte y la libertad. Es así que en el siglo XX, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el gran teólogo luterano Bonhoeffer decía que él andaba en este mundo como si Dios no existiera. Es decir, que él asumía que la visión religiosa cristiana, que asumía radicalmente la muerte de Dios como doctrina y como acontecimiento histórico, le tenía que dar la pauta a una teología distinta a la del pasado. La teología de la libertad, la teología secular, la teología sin religión. Y aunque a ustedes les parezca raro, probablemente no es muy conocido para la mayoría de las personas, pero a partir de los años 50, 60, por ahí, surge en la teología protestante lo que se conoce la teología de la muerte de Dios. Y personajes como Hamilton o Althusser y toda esta tradición, digamos, liberal de los teólogos protestantes van a aportar una discusión en la que, digamos, la idea de la muerte de Dios, que tiene una connotación cristiana antigua, como les decía yo, Tertuliano y estos tipos, que pasa a la filosofía y allí alimenta el ateísmo de la modernidad, ahora regresa a la teología para ser repensada teológicamente. Y es el caso, les decía yo, de Bonhoeffer, de otros teólogos y particularmente de uno que me parece extraordinaria su reflexión, tanto teológica como filosófica, que es Eberhard Jungel. Probablemente uno de los grandes después de Barth y toda esta tradición de Bultmann y todos estos teólogos protestantes del siglo XX, uno de los teólogos más importantes, junto con Pannenberg, que es otro grande. Y allí, mis queridísimos metamorfoseados, les dejo estas reflexiones. El tránsito de una tradición religiosa a ser pensada, dice Hegel, que no es lo mismo la creencia en un dogma que se repite a llevarlo a la reflexión y elevarlo a concepto y sacar de las implicaciones que esto tiene. Evidentemente la pregunta será si la teología, si el creyente está a la altura de pensar y reflexionar sobre sí mismo a partir de la muerte de Dios. Si esta muerte de Dios tiene implicaciones todavía por explorar en el pensamiento religioso, o como otros como Nietzsche u otros filósofos van a terminar diciendo que no, que en realidad la muerte de Dios es verdaderamente la muerte del cristianismo, la muerte del Dios cristiano. Y, como dice Nietzsche, las iglesias y los rituales y las cosas que se siguen haciendo
la gente las hace sin darse cuenta que está yendo a un mausoleo, a un lugar vacío. Insisto, siempre será interesante para nosotros seguir reflexionando sobre cómo ese lugar vacío nos permite ahora, puede darnos la posibilidad de pensar ahora la divinidad o lo divino en categorías distintas. Es decir, si ese vacío no es una cancelación, sino una invitación a seguir pensando desde ese Viernes Santo especulativo. ¿Cómo ven?